realidad y que a veces no se puede avanzar. Por ejemplo, cuando leemos la historia de la corrupción de Alfonso Quirós, ¿no? Yo digo siempre que eso es para llorar. Y la cifra que dice, por ejemplo, el contador de casi 24.000 o 25.000 millones que se van en corrupción. Y si sumamos algunos años atrás, 5 años nomás, 5 años es casi 100.000 millones de soles, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué hubiéramos hecho con los 100.000 millones de soles? Probablemente hubiéramos ayudado a cerrar muchas brechas. Las brechas, en vez de cerrar, parece que incrementar. Cuando escuchamos a los señores alcaldes, a los señores congresistas, ¿no? A los señores gobernadores, todas las regiones tienen infinitas necesidades en todos los aspectos. Brechas enormes en vivienda, brechas en energía, brechas en infraestructura, brechas en educación. Esas brechas no nos permiten, nuestro sistema político, diseño del Estado, no permite cerrar, a pesar de que se hace el esfuerzo. Lima, creo que está atrasado, si no me equivoco, 30 o 40 años en infraestructura. Debía tener metro hace más de 20 años, por ejemplo, dice la regla. Una ciudad cuando tiene 4 millones ya debe tener una línea de metro, dice, ¿no? Ya tenemos más de 11 millones de habitantes y tenemos una línea. Y la segunda está demorando demasiado. Muchas son de las causas. En ninguna parte del mundo he sabido, he escuchado, he visto de que las obras demoren mucho. Aquí, en Perú, demoran más de lo necesario. Solo acabo de la refinería que cuesta casi 3 veces de lo que debió costar. Pero uno trata de analizar, ¿pero por qué? Porque no se construyó simultáneamente muchos componentes, muchas unidades. Construyeron una unidad, esperaron la otra, esperaron y así se fue alargando el tiempo y también el costo. Y también no dudamos que parte del dinero posiblemente ha ido a otro destino. Y hoy tenemos serios problemas. Lo que decía el de los transportes, políticas públicas, cómo fue el diseño, cómo fue la decisión de construir. ¿Por qué se tomó la decisión? Quizás sea buena o mala, pero si se hubiera construido en el tiempo, en el presupuesto fijado, creo que las críticas serían menores, a pesar de que ya hace mucho, casi desde los años 2000, ya se viene con el tema del calentamiento global y que el cambio energético que llega y los combustibles fósiles van a ir disminuyendo su uso, ¿no? Pero yo creo que el Perú necesita un cambio de mentalidad total. Y creo que esta escuela de gobierno puede formar los líderes que necesita el Estado. Hay muchos esfuerzos. Yo he visto en varias universidades, institutos, dice vamos a formar líderes para el gobierno. Quien quiera manejar la cosa pública. Yo tengo muchos años, más de 43 años de experiencia, mucha gran parte de la empresa privada. Aprendí que es mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más productivo hacer una obra. Viene la ingeniería, viene el financiamiento, arranca la obra, hay un control estricto
en manejo de costos, manejo de avance en el montaje, todo el sistema operativo, eléctrico, electrónico, mecatrónico. Y dice, ¿cuánto se...? Ya atrasarse un mes, 2 meses ya es un delito prácticamente. O es casi una muestra de ineficiencia, ¿no? Pero así funciona porque hay mucho dinero de por medio y los entes financieros ya están ganando por poner la plata en una obra. Por lo tanto, como los peruanos tenemos que aprender para cuidar al Perú, cuidar el dinero para poder hacer más cosas y hacer, como lo ha dicho el ministro de Transportes, hay que hacerlo, sí o sí. Como decía un dicho, no importa cuánto cueste, sino cuánto cuesta no hacerlo, porque si calculamos la pérdida de horas hombre en Lima, yo estimaba mucho en la década del 2010, el Perú perdía más o menos 3.000 millones de dólares solamente en horas hombre. Hoy día esto se ha duplicado. Entonces ese costo, como no valoramos el tiempo en el Perú, bueno, nos parece que no vale, pero sí vale bastante, vale nuestra vida. Bueno, la reflexión es eso, ¿no? De que nosotros necesitamos así una escuela de gobierno donde se aborde todos estos temas de ingeniería, de costos, de control de precios, control de logísticas, todo lo que corresponde al desarrollo, para cerrar esas brechas que tenemos. ¿Cuándo vamos a cerrar las brechas? 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Yo creo que teniendo el talento humano, que es el recurso más valioso que puede tener una nación, sí se puede avanzar mucho más rápido. Buenos ingenieros, buenos planeadores, buenos economistas, buenos contadores, buenos gestores. Por lo tanto, creo que Exxon ha pensado en eso. Y creemos que sí se va a contribuir bastante, digamos, a la formación de líderes, a la formación de gestores públicos, para poder ayudar al desarrollo del Perú. En el tema minero, desde el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? es una entidad realmente trascendente para la economía del país, porque aborda, ¿no? minería. Dios ha bendecido a Perú. Tenemos ingentes y vastos recursos. Aún con todo lo que estamos produciendo, no llegamos, yo estimo un 15%. Todavía tenemos para alimentar o para poder, digamos, al mundo. Hoy que necesita más metales para poder enfrentar el cambio climático. El cobre ya llegó a los $11.000, va para más. Algunos dicen hasta que puede llegar en cada unos 5 años, unos $40.000 la tonelada. Claro, es una locura. Pero sí, en ese sentido, yo calculaba hace tiempo, por cada centavo que sube, el Estado ganaba casi de $30 millones, por cada centavo. O sea que es muy importante para nosotros. El año pasado en exportaciones nos hemos llegado a 43.000 millones de exportaciones mineras. Obviamente que los ingresos fiscales también son proporcionales porque incrementan para el Estado la recaudación. Este año, con la subida de precios, inclusive el oro a 2.400 y va para más, 2.400 la onza, que son nuestros 2 productos más importantes, pero fundamentalmente el cobre, como dice el titular, ha salido. Ya el mundo ya no será dorado, pero será dorado pero con cobre, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando en la reactivación de todos los proyectos que tengan que avanzar.
tenemos buenas noticias en los primeros 3 meses. Tenemos más inversiones, estamos produciendo más. Yo he lanzado el reto de 3 millones de toneladas de cobre al fin del año. Sí, vamos a lograrlo. El tema hidrocarburos, como dije, quizás en unos 20, 30 años ya no sea tan necesario utilizar combustibles fósiles. También estamos reactivando lotes petroleros. Aprovechemos al máximo lo que hay, porque también es muy importante para la población de la selva. Cuando visitamos la selva es que es otro Perú, es el Perú olvidado. Ellos viven de eso, del petróleo, porque al día que sale petróleo, sale la regalía. En el tema eléctrico, necesitamos ir generando energía renovable o una central térmica más a base de gas, y que eran 1000 megawatts más en este momento. Y la electrificación rural también que va avanzando, felizmente tenemos fondos para poder electrificar todo el Perú. Y la selva se presenta como otro desafío más. Felizmente el Banco Interamericano de Desarrollo nos está apoyando para poder abarcar más. En este momento, por ejemplo, Iquitos no tiene conexión, no tiene interconexión con el sistema interconectado. También es otro desafío. Bueno, estamos llenos de desafíos. Lo que quiero decir es que los futuros gestores públicos tienen un gran trabajo. Y la alegría también como profesor universitario, yo digo que todavía hay mucho por hacer. O sea, no caigamos en la desesperanza, porque debe haber, si hacemos bien las cosas, bastante trabajo para millones de peruanos en todas las actividades económicas. Felicito a ESAM por esta escuela de gobierno para preparar talento humano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación invitamos al podio a la señora ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señora Jania Pérez de Cuellar, quien también dirigirá unas palabras. Buenas noches a todas y a todas. Se suponía que no iba a hablar, así que solo voy a hacer algunas reflexiones muy breves. Ante todo, saludar al señor rector, a todos los participantes invitados y sobre todo saludar a los futuros alumnos de la escuela. Para mí es una alegría saber que ESAM va a crear esta escuela de gobierno. Yo estudié en una escuela de gobierno afuera y desde muy pequeña tenía claro que quería servir a mi país. No necesariamente en el sector público, pues porque también se puede servir a su país, obviamente, desde el sector empresarial. Pero saludo y felicito esta decisión de ESAM. ¿Por qué? Porque además de tener la escuela pública, la combina con una escuela empresarial de mucha trayectoria. Y yo creo que esa combinación es una combinación ganadora, porque necesitamos también un poco más de los criterios de gestión privada en el sector público. Si bien son lógicas diferentes, creo que se necesita traer un poco más de esos conceptos, principios de eficiencia, de eficacia que se manejan en el sector privado, porque si no, no existiría traerlos al servicio público. Escuchaba las presentaciones de los que me antecedieron y obviamente hay algo
que como gestora pública y como servidora pública resuenan mucho en mí, y es particularmente los conceptos de eficiencia, eficacia, lucha anticorrupción, y reflexionaba sobre cómo estamos trabajando en el ministerio con respecto a eso. Y empiezo con corrupción. Todos ustedes saben qué ministerio heredé en diciembre del 2022. No voy a hablar de Keiner Alvarado y su banda, pero creo que todos conocen bien lo que ahí sucedió. Y el desafío fue y es permanentemente seguir ordenando la casa, limpiando la casa y haciéndola más eficiente y más eficaz. No puede existir corrupción y eficiencia o eficacia. No puede existir corrupción y cierre de brechas. No, en todo caso, a un costo razonable. Entonces, en eso estamos abocados a seguir levantando información, seguir luchando con lo que decía nuestro Contralor, la inconducta funcional y la corrupción. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto. El Contralor hablaba de las consultorías. Bueno, hace poco más de 3 meses hemos descubierto que nuestros funcionarios, cuyas funciones son hacer términos de referencia para expedientes técnicos, valoraciones, lo que fuera, contratan a otros consultores externos para que hagan los términos de referencia para contratar a una empresa. O sea, en vez de hacer mi función, que para la cual me pagan, yo contrato a otros para que hagan mi función. Eso es inconducta funcional probablemente, pero obviamente está aparejada de un tema de corrupción. Entonces estamos levantando esa información, ya tenemos varios casos en la Secretaría de Integridad y seguiremos levantando esto. Lo que les quiero decir es que es algo que es permanente y constante, por lo que decía justamente el señor Contralor, no depende de las instituciones, depende de las personas. Y es por eso que creo que esta escuela tiene un desafío inmenso, que es no solo formar en ser buenos presupuestólogos o ser buenos planificadores, buenos gestores públicos en el sentido profesional y técnico, sino sobre todo ser probos. Créanme, es muy fácil caer ante la corrupción. Sobre todo, contra más alto estás, muchas veces más poder tienes y hay que tener los valores muy claros y los principios muy claros frente a esa tentación. Y lo digo con conocimiento de causa, pero es por eso que una escuela de este tipo tiene que incidir mucho en los valores y en los principios de los que van a tomar la decisión de manejar presupuesto público, pero más allá de eso, marcar, como dice el eslogan, dejar huella en el país y dejar huella en las personas. Nosotros, y ahí entro a los otros 2 conceptos, nosotros cuando entramos al ministerio encontramos que más de 3 millones, casi 3.2%, 3.2 millones de peruanos no tenían acceso a agua. Más de 7.2 millones de peruanos no tienen acceso a agua y saneamiento, lo mencionó mi colega Raúl. Tan solo a 15 minutos, en Villa El Salvador, en Villa María del Triunfo, hay gente que no tiene agua. Bastante se hizo por vivienda, acá tenemos a un exministro, pero poco se hizo por agua. Ojalá pudiésemos tener un fondo, no Mi Vivienda, sino un fondo pro agua que nos pueda ayudar justamente en ese sentido y en eso estamos trabajando. Cuando hablo de eficiencia y eficacia, obviamente hay que tomar decisiones. Como ministro, como alta dirección, muchas veces hay que tomar decisiones. No se puede hacer todo.
Y la pregunta que nos haríamos o que yo les haría a los alumnos es, ¿bajo qué criterio tomas una decisión si sabes que al tomar la decisión A vas a dejar de hacer B? Y créanme, esas no son decisiones fáciles de tomar. En mi sector vemos dos necesidades básicas y fundamentales: agua y saneamiento y vivienda. Tenemos casos donde hay vivienda y no hay agua. Pocos son los casos donde hay agua y saneamiento y no hay vivienda, es evidente. Pero una familia no se puede, un ser humano no puede crecer y vivir y desarrollarse dignamente si le faltan las dos o si le falta una de ellas, ¿cierto? Entonces necesitamos ir cerrando la brecha en agua y saneamiento y vivienda a la par. Y es por eso que hemos tomado la decisión de trabajar con un enfoque territorial. Eso es una locura en el sector público, porque el sector público funciona por compartimentos, no funciona con la lógica territorial. Y es sumamente difícil remar contra la corriente y ser salmón, es sumamente difícil, pero creo que es lo que toca en estas circunstancias. Cuando hablamos de 3 puntos, ahora hemos logrado reducir la brecha en un 1% en agua y en 1% en agua y desagüe, un poco más en vivienda, en tan solo año y medio de gestión. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, heredamos algunos proyectos, eso es cierto, pero nos hemos abocado a los proyectos que generan el mayor cierre de brechas. Una vez más, esta es una decisión. Y para aquellos que van a entrar a la escuela, tienen que tener claro que todo momento son decisiones que no impactan a mi familia, que impactan a cientos de miles de familias. Y eso es lo complejo y lo hermoso a la vez de la gestión pública. Desde el sector privado, en aquellas fundaciones, o bajo la lógica de la responsabilidad social, o ahora el esquema del ESG, se impacta en cientos, en algunos miles de peruanos y peruanas, pero desde el sector público literalmente trabajamos sobre la base de millones. Entonces, tenemos que asegurarnos de ser probos, de ser eficientes y de ser eficaces. Encontramos más de 200 obras paralizadas, 231. ¿Y qué significa eso en términos de familias? ¿Cuántas personas están dejando de tener un servicio porque su obra está paralizada? Ya sea por temas de corrupción, ya sea porque no liquidaron la obra. ¿Qué es lo que hicimos? Nos dedicamos durante un año a recorrer todo el Perú a través de mesas de destrave, 37 mesas de destrave, y logramos reactivar aproximadamente 54 proyectos, que es el nivel más complejo. Un proyecto paralizado, para reactivarlo tienen que pasar varios procesos a la interna, y logramos destrabar más de 120. Fue un trabajo titánico, pero se logró. Cuando hablo de 54, ustedes dirán, pero qué poquito. Créanme que en un año y medio, hicimos en un año y medio el doble de lo que se había hecho en 10 años. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión férrea de trabajar en eso. Entonces, no podemos ser eficientes y eficaces si queremos hacerlo todo. Tenemos que escoger nuestras batallas. Y esa es una decisión dura. En el ministerio, por ejemplo, cuando vimos la brecha de agua y saneamiento y vimos la brecha de vivienda, ¿por qué opción creen que apostamos? Por la opción de agua y saneamiento. Eso no significa que no trabajamos en vivienda, por supuesto, pero hoy la brecha más gruesa y más compleja es agua y saneamiento. Porque sin agua no hay salud, sin agua no hay vida, y peor aún, voy a ir más lejos, sin agua y saneamiento y sin vivienda no hay democracia. Y dirán, ¿qué le pasó? ¿Por qué se fue hasta allá? Porque hoy una de las principales reivindicaciones de los grupos extremistas es el derecho al agua. Y hay manifestaciones y están en sus pliegos de lucha.
Y créanme, voy a decir algo quizás que no sea políticamente correcto, pero que creo que todos, y me incluyo, si no tuviésemos agua hace más de 20 años o 30 años, estaríamos encabezando probablemente esas listas. Entonces tomamos la decisión política y obviamente económica, financiera, de apostar por el agua y el saneamiento. Una vez más, una decisión compleja, porque obviamente la presión y la necesidad de viviendas es inmensa. Estamos hablando de aproximadamente 1.800.000, más o menos. Pero hemos desarrollado algunos proyectos. Entonces, como bien dijo el Contralor, hay que medir el problema público y en función de eso, medir cuánto tienes de presupuesto y ver cómo compaginas y cómo tratas de sacarle el brillo al sol o a la inversión que tienes disponible. ¿Y qué pasó en vivienda? Creamos 2 instrumentos, además del Fondo Mi Vivienda, creado aquí por el exministro Bruce, presente. Creamos el uso del bono canon, es decir, que los gobiernos regionales y subnacionales puedan utilizar el dinero del canon para construir vivienda, una forma adicional de generar nuevas fuentes de financiamiento, y creamos la obra por impuestos de vivienda. Entonces, hoy las empresas que quieren utilizar su mecanismo de obras por impuestos, ahora, recién bajo esta nueva ley, pueden utilizarla para vivienda. No tenemos más recursos públicos, porque los bonos vienen del Tesoro y eso obviamente tiene sus limitaciones, pero tratamos de generar obviamente alianzas con el sector privado y diversificar fuentes de financiamiento. ¿Y qué estamos haciendo con agua? Que es el sector más complejo, donde más conflictividad social existe y que también más daño hace a la sociedad. Si no hay agua, hay anemia. Si no hay agua, hay parasitosis y desnutrición crónica infantil. ¿Qué hacemos teniendo una súper infraestructura de un colegio maravilloso, trayendo a un profesor de SAN, por no decir un profesor de Harvard, a enseñar a esos niños a ese colegio maravilloso, si están anémicos, si están desnutridos, si tienen desnutrición crónica infantil? ¿Van a aprender algo? Obviamente que no. Entonces tenemos que asegurar el servicio más básico. Al invertir en agua o en proyectos de acceso al agua, vamos a generar niños más sanos, madres gestantes que no tengan anemia, y así vamos revirtiendo este círculo perverso de la pobreza multidimensional. ¿Qué estamos haciendo? Además de buscar nuevas fuentes de financiamiento, de reactivar el fondo de inversión